Indagamos sobre hábitos de vida saludable. Los alumnos del segundo año del Colegio Gonzalo Ugaz Salcedo, de la ciudad de Pacasmayo, en la provincia de Pacasmayo, han aplicado una encuesta sobre hábitos de vida saludable a 40 personas, entre compañeros del colegio, profesores del colegio, amigos y familiares. Tener una vida saludable implica tener un equilibrio entre la alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyan al buen estado del cuerpo a nivel físico y emocional. El propósito de la actividad es que el alumno recopile información a través de una encuesta, la organice en tablas de frecuencia y la represente en histogramas y polígonos de frecuencia. A la vez, debe determinar e interpretar las medidas de tendencia central. Observemos la encuesta sobre hábitos de vida saludable. 2 preguntas. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Julio Enrique, alumno del segundo año, ha terminado el conteo de los datos de la segunda pregunta de la encuesta y su reto es completar su tabla de distribución de frecuencias para poder hallar el promedio y la moda de los datos. La segunda pregunta de la encuesta es: ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Observemos la siguiente tabla que presenta Julio Enrique con el conteo realizado a la pregunta ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? 4 personas indicaron que dedican desde 0 a menos de 3 horas. 12 personas indicaron que dedican desde 3 a menos de 6 horas. 20 personas indicaron que dedican desde 6 a menos de 9 horas. 4 personas indicaron que dedican desde 9 a 12 horas. Juntos a Julio Enrique vamos a completar la tabla de distribución de frecuencias. Recuerde que este conteo suma 40 porque son 40 las personas entrevistadas. Vamos con la columna marca de clase. La marca de clase es los puntos medios de cada intervalo. Se suma 0 más 3, 3, entre 2, 1,5. 3 más 6, 9, entre 2, 4,5. 6 más 9, 15, entre 2, 7,5. 9 más 12, 21, entre 2, 10,5. Hemos completado la columna marca de clase, que son los representantes de cada uno de los intervalos. 1,5 representa el primer intervalo, 4,5 al segundo, 7,5 al tercero, 10,5 al último intervalo. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. En la primera casilla, 4. En la siguiente, 4 más 12, 16. En la siguiente, 4 más 12 más 20, 36. En la siguiente, 4 más 12 más 20 más 4, 40. ¿Cuál es el significado que tiene la frecuencia absoluta acumulada? Nosotros podemos decir que hay 16 encuestados que dedican desde 0 horas hasta menos de 6 horas. Nosotros podemos decir que hay 36 encuestados que dedican desde 0 horas hasta menos
de 9 horas. Podemos decir que hay 40 encuestados que dedican desde 0 horas hasta 12 horas. La frecuencia relativa simple, que es dividir la frecuencia absoluta simple entre 40. 4 entre 40, 0,1. 12 entre 40, 0,3. 20 entre 40, 0,5. 4 entre 40, 0,1. Si sumamos las expresiones decimales obtenidas, exactamente resulta 1. La columna de los porcentajes. Vamos a multiplicar HI por 100. 0,1 por 100, 10. El 10%. 0,3 por 100, el 30%. 0,5 por 100, 50%. 0,1 por 100, 10%. Si sumamos, obtenemos el total, el 100%. La fuente, encuesta. Indagamos sobre hábitos de vida saludable aplicada a 40 personas por los alumnos del segundo año. Vamos a determinar el promedio de los datos. ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Es aquí donde vamos a utilizar la marca de clase. Recuerde que el primer intervalo significa que dedica desde 0 horas hasta menos de 3 horas. Y va a estar representado por 1,5. No lo va a representar ni el 1 ni el 2. Va a ser el punto medio del intervalo, que es 1,5. Debemos multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta simple, 1,5 por 4, y obtenemos 6 aquí en esta columna. 4,5 por 12 y obtenemos 54. 7,5 por 20 y obtenemos 150. 10,5 por 4 y obtenemos 42. Si nosotros sumamos estos productos, tendríamos 252. Esta suma de productos es la que vamos a utilizar para hallar el promedio de los datos. Debemos dividir 252 entre 40. Y el resultado sería el promedio de los datos. Recuerde que estamos el promedio de los datos en una tabla de frecuencia para datos agrupados. Cuando utilizamos intervalos, entonces estamos en datos agrupados. Equivale a utilizar la siguiente expresión. Promedio es igual la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple entre n. Recuerde que esta suma de productos ya la hemos obtenido en la diapositiva anterior y es 252 y lo debemos dividir entre 40. Dividimos, resulta 6,3. Significa que los encuestados dedican en promedio 6,3 horas a la semana a hacer alguna actividad física. Los encuestados dedican en promedio 6,3 horas a la semana a hacer alguna actividad física. Vamos a determinar la moda de los datos. Recuerde que estamos en datos agrupados.
Para ello debemos identificar la mayor frecuencia absoluta simple y el intervalo que la contiene o le corresponde. La mayor frecuencia absoluta simple y el intervalo que la contiene o le corresponde. Este intervalo recibe el nombre de intervalo modal. Observemos la tabla de Julio Enrique. A la pregunta, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Observemos la frecuencia absoluta simple. Observemos de todas las frecuencias absolutas simples, ¿cuál es la mayor? Es 20. El 20 es la mayor frecuencia absoluta simple y corresponde al intervalo desde 6 a menos de 9. Se lee cerrado en 6, abierto en 9. El intervalo modal es el intervalo de extremo 6 y extremo 9, cerrado en 6 y abierto en 9. Observemos el intervalo modal. Observemos el intervalo modal. Es el intervalo modal porque este intervalo contiene a la mayor frecuencia absoluta simple. 6 es llamado límite inferior y 9 es llamado límite superior. Los dos son límites, uno inferior, el otro superior. Observe que la amplitud de todos los intervalos es 3. Todos los intervalos tienen una amplitud de 3. ¿Sí? Todos los intervalos tienen una amplitud de 3. ¿Cómo 3? 0 más 3, 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. La amplitud de todos los intervalos es 3 y A, que representa la amplitud, es 3. Sigamos observando. Observemos que la mayor frecuencia es 20. Entonces nosotros vamos a decir que FI es 20. Es la frecuencia absoluta simple del intervalo modal. Observemos al 12, que es otra frecuencia absoluta simple, pero es anterior al 20. Y se escribe F sub I menos 1. Este menos 1 no significa que yo voy a restarle 1, no, sino significa un orden antes. Este menos 1 significa un orden antes y está representado por el número 12. Es la frecuencia absoluta simple anterior a FI. FI es 20. Así como hay un anterior, hay un posterior. Y tendríamos FI más 1. Este más 1 no significa sumar 1, sino significa un orden posterior. Y es el 4. Y es el 4. Frecuencia absoluta simple posterior a FI. Esto que acabamos de escribir y observar es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder hallar la moda cuando estamos con datos agrupados. Tenemos que identificar la mayor frecuencia absoluta simple, tenemos que identificar la frecuencia anterior y tenemos que identificar la frecuencia posterior. Para hallar la moda se utiliza la siguiente expresión. Moda es igual límite inferior del intervalo modal más triangulito 1 entre la suma de triangulito 1 más triangulito 2 por A, que es la amplitud del intervalo. El límite inferior del intervalo modal, lo hemos visto, es el 6 y la amplitud de cada intervalo es 3. Solo nos falta encontrar el valor de triangulito 1 y de triangulito 2. Pero no se asuste, porque esto es fácil. Triangulito 1 es igual a la frecuencia
absoluta simple del intervalo modal que corresponde a 20 menos la frecuencia absoluta simple anterior que corresponde a 12. Será 20 menos 12. El triangulito 2 es la frecuencia absoluta simple del intervalo modal que corresponde a 20 menos la frecuencia absoluta simple posterior que corresponde a 4. Entonces tendríamos en el triangulito 1, 20 menos 12, triangulito 2, 20 menos 4. No fue tan difícil. Veamos nuestros datos. El límite inferior es 6. En el intervalo modal es 6. La amplitud es 3. Todos los intervalos tienen una amplitud 3. Fi es la frecuencia absoluta simple, la mayor de ellas, 20. La frecuencia anterior a 20 es 12. La frecuencia posterior a 20 es 4. Tenemos todos nuestros datos. Límite inferior 6, amplitud 3, frecuencia absoluta simple 20, la anterior es 12, la posterior es 4. Y podemos hallar los triangulitos. Triangulito 1. Frecuencia absoluta simple menos la anterior, es decir, 20 menos 12. Y esto es igual a 8. El triangulito 1 vale 8. Vamos con el triangulito 2. La frecuencia absoluta simple, que es 20, menos la posterior, que es 4. 20 menos 4. El triangulito 2 es 16. Tenemos todo para poder aplicar en la fórmula de la moda y encontrarla. Entienda, fórmula de la moda para datos agrupados. Vamos a reemplazar los valores en la expresión. La moda es igual. Límite inferior 6 más triangulito 1 es 8, lo hemos visto. En el denominador, triangulito 1, 8 más triangulito 2, 16. Por 3, que es la amplitud. Tendríamos 8 entre 24 por 3 y luego sumarle 6. Tendríamos 6 más 8 por 3, 24, 24 entre 24 y luego sumamos 6. Tendríamos 6 más 1, la moda es 7. La moda es 7 y significa que de los encuestados, la mayoría dedica 7 horas a la semana a hacer alguna actividad física.